bienvenidos a Fútbol desde la perspectiva del entrenador. Hoy estamos con el profe Memo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Pues la verdad que encantado de venir con ustedes, platicar un poquito de fútbol y bueno, siempre agradecido de esos proyectos. Y de este lado tenemos al profe Agustín. Hola, ¿qué tal? Muy contento de poder estar aquí compartiendo este espacio con mis dos amigos. Siempre es muy bonito poder compartir proyectos con gente que conoces, con gente que te llevas muy bien, con gente que aprecias. Y bueno, estoy muy contento de poder estar con ustedes dos el día de hoy. Y empezamos contigo, Agustín. A ver. Ese Mundial del 2010, México contra Argentina, dirigido por Javier Aguirre, ¿qué te pareció? A ver, yo estaba muy, digamos que chico, tenía alrededor de 14 años, no entendía muchas cosas del fútbol que entiendo ahora, pero bueno, yo desde que por ahí veía en la prensa cómo atacaban a Javier Aguirre, que salió con la gorra pues hasta acá, con la persona todo cabizbajo, pues evidentemente te habla de que no tenía tanta confianza sobre el partido que iba a hacer. Y bueno, ya después se viene un partido que podría ser trágico, viene un error de Ricardo Osorio, que quiere tomar balón y se termina equivocando, le termina dando un pase ahí al jugador argentino, luego viene un fuera de lugar que es el tamaño del mundo, son como 5 metros y se marca, y después pues bueno, meten a Chicharito, que lo meten ya en la última parte del encuentro, y aunque mete gol pues no se puede recomponer, pero a mí me dejó como esa sensación de que quizás se pudo haber hecho más. No sé, ya sabes, se hablan muchas cosas en el tema de la selección, pero bueno, yo creo que a mí me había gustado hasta entonces cómo se había llevado. Se le ganó a Francia, se empató con Sudáfrica, y bueno, con Uruguay se pierde, pero era una selección uruguaya muy buena que terminó en puestos muy altos. Es de tercer lugar contra... Sí. Y desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que viste con Javier Aguirre en ese 2010? Pues, creo que él lo ha comentado en algunas ocasiones. Me parece que la planeación contra Argentina en ese partido específicamente, yo creo que no fue la adecuada. Él habla hasta de los cambios, que se arrepiente de algunos movimientos que hizo. Y yo espero que ahora con esa experiencia de 2 mundiales atrás podamos tener una satisfacción en este nuevo torneo. Me parece que la selección con Javier tiene esa experiencia, pero creo que carece de liderazgo, que en ese momento esa selección del 2010 tenía jugadores muy importantes, ¿no? O sea, empezando por Rafa Márquez. Me parece que hoy en día no tenemos un jugador con esas condiciones, con ese liderazgo, con esa trayectoria, pero bueno, esperamos que yo le llamaría para este mundial esperanza, que es lo que tenemos la mayoría de los mexicanos. Queremos que le vaya bien a la selección, pero creo que no ha mostrado la mejor versión. Y dentro de ese cuerpo técnico que ahora tiene Javier Aguirre, tenemos a un Rafa Márquez. ¿Qué les parece a los dos? Un técnico que le gusta el juego directo y alguien más combinativo, alguien más de juego de posición como Rafa Márquez, para complementarse y hacer una selección pues brillante en su casa. Yo creo que tú bien lo comentas, Rafa viene de una escuela donde el fútbol es mucho más estructurado y Javier es mucho más directo, pero creo que en esas diferencias pueden encontrar las fortalezas que el equipo requiere. Yo creo que va a ser un buen complemento tener a Rafa en la banca, más allá de lo que aporta en un vestidor como un líder, como un guía para ahora los jugadores que tiene abajo. Y creo que Javier también la experiencia que ha tenido Javier a lo largo de estos años ha sido muy buena. Es el único seleccionador y entrenador mexicano que ha tenido el bagaje en otros países. Creo que es una muy buena combinación. Esperamos que logren proyectar un buen camino para la selección. Sí, bueno, aparte de recordar que Rafa Márquez está como un proyecto a largo plazo. Se dice que acabando este mundial él va a tomar las riendas de la selección, entonces me parece bien que se está empapando un poquito de cómo es que se va seleccionando, que aparte él ya estuvo muchos años en selección, pero me parece importante que esté formando parte de este proyecto del mundial en casa. Siempre va a ser positivo tener estas sensaciones de jugar en tu propio país. Anteriormente la selección, cuando eran épocas de eliminatorias mundiales, jugaba aquí en México, y bueno, eso le ayudó bastante a competir en la altura, que se tienen que hacer fuertes. Incluso se habla del tema de la contaminación de Ciudad de México, que también va a influir para Sudáfrica.
pues bueno, me parece que Rafa Márquez tendrá que ver desde cerca y ver ya un mundial en manera competitiva al lado de Javier Aguirre. Y creo que Javier Aguirre le puede aportar mucha experiencia y esa personalidad que tiene Javier pues, está muy cañón. Ahora, recordando un poquito el mundial del 2002, donde Javier Aguirre pierde contra Estados Unidos, también vemos otra perspectiva, que ahí buscaba un juego combinativo a la hora de crear juego, sobre todo contra Estados Unidos, contra Italia, donde tras cámaras estaba recordando a Agustín el gol de Jared Borghetti. Y cómo ven que Javier Aguirre va a formar este equipo, desde el ataque directo o realmente combinativo con el 2002, teniendo a un Rafa Márquez ahí como pieza clave. Yo creo que depende mucho de las características de tus jugadores. Al final de cuentas creo que esta selección tendrá que trabajarla bastante bien en el aspecto de orden. Me parece que hemos sido un equipo que no es tan compacto, que muchas veces deja muchos espacios, y me parece que deberían basarse en partir de ahí para que después encuentren la forma, ya sea directa o a través de la circulación de pelota, la forma de desequilibrar al rival. Pero yo no veo, la verdad, hoy en día una idea tan clara de juego de la selección. ¿Todo es clara? No, muchas veces habla de que Javier Aguirre no es un gran técnico en el sentido de cómo juegan sus equipos. Sí es un técnico que imprime un carácter a los jugadores, que les ayuda en ese sentido de potencializarlos, pero así que digas un fútbol vistoso jamás lo ha tenido Javier Aguirre. También dependes, como dice el profesor Memo, del material humano que tú tienes, y no me parece que tengamos los mejores jugadores como en su momento fue Rafa Márquez, que le dabas un balón y te entendía muchísimo de los espacios que podía haber él adelante, pero sí creo que tendrá que estructurarse mejor ahorita que tienen sus jugadores, también ver, porque tenemos muchos jugadores que están lesionados y se tendrá que ver quiénes se pueden recuperar para jugar el mundial, quiénes están, quiénes no. Entonces, a mi parecer, tendremos que esperar un poquito más de tiempo para ver cómo se va a conformar la selección y cómo va a jugar en los primeros partidos del mundial. Y otra problemática, el portero, ¿quién va a ser? Porque ahora no se sabe. A ver, yo no es que sea porrista de nadie, ¿verdad? Pero creo que por lo último que hemos visto en selección, creo que Javier Aguirre se va a decantar un poquito más por Tala, aunado de que Luis Ángel Malagón ha tenido varios errores últimamente en el Club América, pero yo creo que Tala Rangel te hace seguridad con juego de pies, que juega bastante bien, que es inteligente. Entonces yo creo que será Tala el jugador que va a jugar el mundial. Sí, yo también opino lo mismo. Creo que ha sido un tema muy comentado y no hemos tenido la claridad de tener un portero en excelente estado, pero creo que por lo que hemos visto últimamente, creo que Tala va a ser el titular, Malagón suplente y bueno, y sigue la expectativa con el tercer portero, que todo el mundo menciona a Ochoa. Y si es que se decanta por Ochoa, entonces yo creo que va a ser ya hay una decisión complicada traerlo y no ponerlo a jugar. Entonces hay que esperar un poquito más. El sector más fuerte de la selección mexicana, ¿cuál es el que piensan ustedes que es? Para mí la parte de la defensa, yo creo que es donde tiene menos dudas. Yo creo que con Johan Vázquez, Gallardo y Montes, creo que son tres pilares que seguramente ya están arriba de la convocatoria. Y el otro te diría, yo creo que Raúl Jiménez. Yo creo que esos cuatro, sin lugar a dudas, son los que, para mi punto de vista, los que ya están en la lista de Javier y de Rafa. A mi parecer también la defensa es lo que más tiene ya estructurado, sobre todo porque tienen jugadores que están jugando en Europa, ya tienen muchos años en selección, como Johan, como Cachorro, que llevan ya rato trabajando juntos. Por aquí yo a ustedes les quiero dejar una pregunta así, aparte un poquito rebotando para saber su perspectiva. El tema Hormiga González. A ver, y aquí la pregunta irá primero con Memo, luego contigo. Quisiera saber su perspectiva. ¿Te llevas a Hormiga González al Mundial con esta edad que tiene, cómo está jugando? Yo creo que sí, pero tendría que tener en cuenta el sistema y lo que busca Javier Aguirre con la selección.
pero es un chico que físicamente puede competir a muy buen nivel, creo que está en buen momento. El tema aquí con la selección es que hay muchos delanteros. Estamos hablando de Raúl, estamos hablando de Santi, que no sabemos si se recupera al 100%, estamos hablando de Quiñones, estamos hablando también de Berterame, pero bueno, si tuviéramos que elegir 3, yo sí me quedaría con Hormiga, con Raúl, obviamente, y con Santi. Yo creo que Quiñones te puede funcionar hasta por banda, entonces es un jugador que debido a sus condiciones lo puedes poner en otra zona y no contarlo como delantero. Yo así lo vería, pero bueno, al final no sé qué decisión vaya a tomar. Digo, sí, pasa más por el entendimiento del modelo de juego de Javier Aguirre, si lo entiende, si lo capta el jugador, la Hormiga, y también pues los planes de partido que va a ir teniendo Javier Aguirre dentro de cada uno de los cotejos. Entonces, sí no sé si podría llevarlo. Yo sí lo llevaría porque tenemos casos como Guardado, que siendo joven entendió el sistema, el modelo que trataba de imponer la Volpe en 2006. No, para tú eres la Volpe de toda la vida, ¿eh? Sí, pero en este caso estamos hablando de Javier Aguirre. Okay. Perfecto, Huguito. Ahora, ¿esperarían a Mora? Híjole, tienes que estar de la mano con el cuerpo técnico y el cuerpo médico de Xolos, y también yo siento que es mucha expectativa para un chico de la edad que tiene Gilberto Mora estar cargándole tanto peso, pero con un jugador tan desequilibrante, tan inteligente, lo esperarías quizá un poco más, pero al final tú tienes que tomar decisiones y quedan menos de 100 días para el Mundial, entonces tienes que tener ya una opción B, una opción C, una opción D, entonces yo no sé si lo esperaría tanto al último momento, pero seguiré en comunicación con el cuerpo médico. Yo estoy seguro que sí lo están esperando. Es un jugador diferente que ha mostrado muchísima personalidad y es de los jugadores que en selección aparece y no se achica, entonces yo creo que sí están haciendo todo lo posible para que pueda llegar al Mundial. Viendo con ustedes, o sea, ahora que están ahí trabajando juntos, ¿cómo es la labor de son amigos, sí, dentro del mismo trabajo? ¿Cómo lo hacen para no romper esas líneas, esos patrones donde se pueden faltar el respeto incluso por alguna diferencia táctica o estratégica dentro del partido o algo? Yo creo que al final siempre el respeto que nos tenemos es importantísimo. Nunca hemos confundido la amistad con el tema laboral. Lo platicamos muchísimo, convivimos mucho, entonces creo que ese día a día hace que tengas una buena gestión también con tu cuerpo técnico, y me parece que también es clave porque al final de cuentas los dos proyectamos lo que deseamos y lo que buscamos para el equipo. Entonces, y también te hace tener a un amigo en el cuerpo técnico, también te da la confianza y la certeza de que tienes lealtad, de que tienes compromiso y de que tienes a alguien que cuando tú no estés explicará o dará la cara por lo mismo, por un bien común de los dos y del equipo. Sí, bueno, igual por ahí compartirte un poquito la experiencia que he tenido con el profesor Cosío. Siempre tenemos mucha comunicación constante en el día a día de lo que se va a planificar en la semana, de lo que vamos a hacer de trabajos. Llevo la activación todos los días de nuestro equipo, y también llevamos ciertos ejercicios clave que yo sé cómo le gusta al profesor Cosío, ya de circulación de balón, que vayan con la idea del sistema, del modelo de juego que tiene el profesor Cosío. Respeto mucho sus decisiones. De momento podemos no estar de acuerdo en algo, me acerco, pero la verdad también agradecer que el profesor Cosío es alguien que te da mucha pelota, ¿no? O sea, te escucha, no es un técnico cuadrado que cuando tú le dices algo él se queda con su idea, sino que al contrario también es muy abierto a escuchar lo que tú le puedes aportar. Entonces es un grandísimo entrenador. En algún momento por ahí yo, con la poca experiencia que tengo, le sugerí en algún momento de una tanda de penales, oye, y si mandamos a los más chicos, y él me comentaba que los jugadores con más personalidad ahí, aunque no levanten la mano, pues tienen que tener esa apertura y dar esa personalidad de tirar un penal. Entonces siempre he sido muy respetuoso del profesor Cosío, de sus decisiones. Yo
podemos no tener ahí siempre la misma comunión, pero en general yo te diría que siempre estamos trabajando en la misma línea y siempre hemos sido muy inteligentes de saber en qué momento podemos platicar, porque en un entrenamiento incluso te puedo decir que si estamos platicando de cosas del entrenamiento, cosas del equipo, son 5 minutitos por mucho, y el resto estamos trabajando todo muy dinámico, entonces ha llevado bastante bien como lo hemos hecho. Pasando un poquito al lado de los entrenamientos, llevas más años que nosotros. Yo inicié en 2003 a entrenar con nuevas metodologías y todo eso, pero antes era totalmente diferente, ¿no? Sí, ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado muchísimo las formas. Ahora creo que realmente son atletas de alto rendimiento. El fútbol, sobre todo en la parte física, ha tenido muchísimos cambios. Ahora todo se trabaja de diferente forma y a una intensidad mucho más alta. Antes teníamos, digamos que, ejercicios más pausados, el enfoque era más en lo táctico. Ahora es muy físico, es mucho de ver cómo juega el rival para empezar a ensuciar un poquito el juego. Hay más situaciones de errores por el mismo tema de la presión, por el mismo tema de la intensidad. Antes el jugador tenía mucho más libertad en el campo, ahora no. Desafortunadamente, a mi punto de vista, también hemos perdido muchísimos jugadores caracoleros, picantes por banda, porque ahora de cierta forma exigimos que el jugador sea mucho más rápido con la pelota. ¿En qué sentido? En que toque y se mueva. Ya no permitimos que genere un mano a mano, y yo creo que está en detectar las zonas donde se pueden hacer y las zonas donde debes de jugar más simple. Pero ojalá que no perdamos ese tipo de jugadores, porque son los que creo que marcan diferencia. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí en los últimos 4 años me pasó que el jugador, el 10, el enganche, Sí. por más que yo quiera meterlo, ya no cabe. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, por la misma dinámica, porque te digo que los espacios se van acortando. Yo creo que te hace más complejo, pero yo creo que un jugador tan talentoso, sobre todo mentalmente, que son los que más rápido piensan, yo creo que siempre debe tener cabida. O sea, hay que buscarle la forma de acomodarlo y de darle cierta libertad, donde el compañero más cercano pues pueda cubrir a lo mejor la parte defensiva, para que en un robo de balón pues lo podamos encontrar con espacios. Pero sí son importantes. A mí me encanta este tipo de jugadores, los que piensan, los que... Para mí el fútbol es totalmente de observación, de observar los espacios, al rival, a tus compañeros, y creo que los jugadores que piensan antes de tener la pelota son los que marcan la diferencia. Yo voy a traer una idea que es tuya, que siempre te la critiqué y siempre te la refuté, y aquí vamos a generar polémica. Pero a ver, profesor Cosío, ¿qué opinas de la perspectiva del DT Hugo Romero? El 10 no se entrena, el número 10 no le exiges, al número 10 no le puedes poner un trabajo condicionado, al número 10 déjalo ser libre. ¿Qué opinas de eso? Pues primero vamos a saber por qué lo piensan. Ahí te va. O sea, hablo de los 10, Sí. estilo Walter Gaitán, que eran lentones, tenían posición de la pelota, sí, y ya generaban juego. Pero una vez que no la tienen, no tienen la mentalidad, o sea, ellos, o sea, por más que lo trabajes, y ahorita en estos 4 años me he dado cuenta de eso. O sea, tengo jugadores que con la posición de la pelota son muy buenos, te abren campo, todo, ¿no? Disparan a portería, pero una vez que pierden la pelota, no bajan. O sea, por más tarea que tú le pongas, yo ocupo mucho el juego de posición. Entonces, todas mis tareas, la mayoría, son de posición. Ahí me lo hace perfecto, ¿no? Y lo pongo por adentro, por afuera, como apoyo, todo eso, como, ¿no? Y recuperando balón, todo eso. Pero ya para el partido, el desgaste, o sea, el desgaste mío de llegar, baja. Entonces ya hay un momento donde digo, ya para qué le digo, o sea, mejor no lo tomo en cuenta, o lo meto en los últimos 10, 15 minutos, 20 minutos, y mejor juego con un 8, en lugar de estar jugando con un enganche, con un 10. Es que ahorita para mí debería haber un convencimiento de parte del jugador hacia lo que busque el entrenador, para que te pueda entender el sistema que quieres tener con él. Actualmente para mí, si no corres
hacia adelante y también en la parte defensiva, pues estás fuera del equipo. Yo me acuerdo que anteriormente mis ídolos eran jugadores que jugaban en esa posición. Me tocó ver grandísimos jugadores como Antonio Carlos Santos, como Miguel Mohamed, como Aravena, que siempre en la parte defensiva les costaba. Pero yo me acuerdo ver algún reportaje de Enrique Mesa, los pleitos que tuvo con Mohamed y que Mohamed se rehusara a correr, y al final de cuentas hubo un convencimiento y fue la mejor versión de Mohamed, porque también en la parte aeróbica el estar mejor preparado te oxigena en todos los aspectos, en la parte mental, en ocupar mejores posiciones, en recuperar balones en zonas adecuadas. Entonces yo creo que sí debe haber un convencimiento hacia el jugador, ya ese tipo de jugadores que también que eran tan rejegos, que de todo te hacen un problema, que creo que hoy existen muchos, de mucha parte de los egos, lo debes de ir complementando con el buen manejo del grupo y sobre todo con tu trabajo, que ellos en base a lo que tú desarrollas y sucede en el campo, se van convenciendo de que lo que tú estás hablando sucede. ¿No? Digo, hay otro tipo de enganches, por ejemplo, Rubén Sambueza, ¿no? Que él sí te llegaba, te bajaba, se recuperaba, iba, ¿no? Pero sí específicamente de los trotones, de los, pues sí, de los jugadores de los 80. O sea, eso es a lo que me refiero. Dásele, ¿no? Pero ahorita ya no se lo puedes dar porque tienes a tus dos contenciones, o sea, el equipo rival tiene sus dos contenciones, le van a quitar la pelota. Y aunado a que ya se puso de moda en lo del cuadrado mágico, de que llega el lateral o se incorpora el central a esa media de contención o el lateral izquierdo o incluso el 9, y entonces ya rodan a tu propio enganche. Entonces realmente no tendría como tanta oportunidad de crear el juego como antes lo creaba. Tendría que aparecer la parte donde tendría que moverse continuamente para encontrar el espacio, ¿no? Ustedes seguramente no lo conocieron, se los voy a dejar ahí de tarea. Hubo un jugador mexicano que le decían el Pastor Lozano, jugó en Morelia, era un genio, era un tipo con sobrepeso, pero técnicamente superdotado y mentalmente también. Nunca creo que tuvo ese reconocimiento, pero que la gente que lo vio jugar y que jugó con él decían que era maravilloso, complemento padrísimo para cualquier jugador. Sí, de ese tipo de jugadores, o sea, lentones, pero... O sea, esos no los entrenas, o sea, esos que hagan lo que quieran, llegan al equipo. No, o sea... Esa era tu perspectiva. No, esa era hace 3 años, 4 años que nos regalamos. Ahora ya casi los meto a jugar, o sea, pero no los meto a jugar no porque no quieran, es porque no les da. O sea, no les da por... O sea, eso es más del estilo del Pastor. Y ahorita es el orden táctico antes de tener un jugador que te puede generar esos... Okay. De ese estilo. O sea, porque hay otro... O sea, tengo otro chavito que, por ejemplo, le das la pelota, mete a 3, la pierde, regresa y no hay bronca. Te crea juego. Eso sí. Pero el que es trotón, que es lentón, que es... O sea, ese ya... Es poco comprometido. Sí. O sea, acá te voy a contar... Bueno, más bien voy a dar pie al profesor Cosío que cuente una anécdota. Tenemos un jugador que es muy bueno, muy comprometido ahorita ya con el equipo que es Granillo, que el profesor Cosío cuando tomó las riendas del equipo le decía: yo no corro para atrás, yo no defiendo. Entonces, si me das favor, Memo, cuéntanos esa historia, cómo es que convenciste a ese jugador. Pero ahora él es más delantero. Sí. O puede jugar por banda, es muy rápido. Pero sí no estaba acostumbrado a tener la labor defensiva después de perder la pelota. Y al final de cuentas, en un partido, me acuerdo que lo sacamos a los 15 minutos. Obviamente salió molesto. Pero después entendió, es muy buen chavo, entendió que debe sumarse a la parte defensiva y que a la hora que la pierda debe ser el primero en tratar de recuperar el balón, ¿no? Que es parte del modelo de juego que tenemos. Cuando perdemos la pelota tratamos de recuperar lo más rápido posible. Y así otros temitas que también, como hace rato comentábamos, es un jugador desequilibrante, diferente, que le gusta encarar, pero de repente no ha entendido o no entendía muy bien antes las zonas donde podía hacerlo y las zonas donde podía jugar más fácil para no perder la pelota, para no exponerla en una situación que nos dejara mal parados. Y ha mejorado muchísimo, la verdad que es un chavo con mucho talento, muchas condiciones. Yo creo que le falta un poquito más de compromiso para marcar todavía más diferencia. Y hablando de eso, de modelos de juego,
¿cuál es tu modelo de juego? Pues a mí lo que me gusta es que mi equipo circule mucho la pelota a base de triangulaciones. Me gusta un equipo de buena posesión, de mucha movilidad, de mucha amplitud, que entienda los momentos del juego, que sean inteligentes, que defensivamente sea un equipo bien organizado, bien parado. Yo creo que en general son los primeros fundamentos que me gusta trabajar, que trabajemos, que seamos pacientes con la pelota y que en la parte defensiva seamos compactos, rápidos e intensos para la recuperación. ¿Y el tuyo cuál es? Bueno, en mi caso me ha tocado trabajar con equipos y yo siempre soy de priorizar la defensa, ser muy organizado. Creo que organizarse tácticamente te ayuda muchísimo, tener claro qué zonas tienen que pisar los jugadores. Jugar en amplitud también es uno de los aspectos importantes, tener la pelota. Y bueno, a mí me gusta el tema de que si en algún momento puedes progresar más de juego directo, no le tengo miedo a hacerlo, pero sí en ciertas zonas del campo tener posesión de balón y cuando tienes la oportunidad buscar juego directo, no lo veo mal. Huguito. El mío actualmente es el juego directo por el tipo de jugadores que tengo. O sea, no puedo hacer un juego de posesión. Sí, pues muchas veces, claro, lo basas en las condiciones que tienes. Claro. Pero a mí me encanta, o sea, el juego de posición y de posesión me encanta mucho, pero sí, ahorita ocupo el vertical por el directo, por el tipo de jugadores. Sí, que el ideal que nos gustaría es que supieran ocupar y generar espacios, la movilidad constante, es lo que hablamos ahorita. Pero sí, claro que te tienes que adaptar a lo que vas teniendo. Sí. Y dentro de su modelo de entrenamiento, ¿qué ocupas? O sea, ¿cuál es tu modelo? Pues mira, a mí siempre me gusta arrancar con algo técnico. Me gusta priorizar la parte técnica, sobre todo los controles, los perfiles, la firmeza del pase, la movilidad. Y después ya en segunda línea creo que la parte de la rotación, de la circulación de balón con líneas de pase, con espacios reducidos, algún trabajo que cognitivamente les genere estar todo el tiempo buscando ese espacio libre, esa comunicación entre compañeros, ese movimiento que te genere un pase entre líneas o que te pueda romper una defensa, esa pared, pues tratar de enfocar mucho el tema de inteligencia, de estar siempre por delante de lo que pueda defender el equipo rival, y al final de cuentas tratamos de trabajar mucho también la terminación, la definición. Creo que el fútbol al final de cuentas se gana con goles, entonces sí somos un equipo que trata todo el tiempo de terminar los entrenamientos o las sesiones con tiro a portería, de diferentes formas, pero siempre con definición. ¿El tuyo? Bueno, como te digo, al trabajar como cuerpo técnico del profesor Cosío, es importante conocer lo que él quiere, ¿no? Entonces, por lo general, todos los días dentro de la activación, aparte de hacer circuitos técnicos, me gusta mucho la educación del movimiento, ¿sabes? Hacer drill de pases, una ruedita de pases que sea bien orientada, perfil orientado, control, les vamos condicionando que tengan dos golpeos, la recepción y golpeo, la recepción y golpeo. Me gusta trabajar con simetría. Si lo haces a la derecha, tendrás que trabajar al mismo tiempo hacia la izquierda, trabajar paredes, trabajar el concepto del tercer hombre, y después de eso, como dice el profesor Cosío, llevarlo del micro al macro. Después paso yo, por lo general, al tener un equipo en el cual estamos desarrollando talento para que pueda jugar después con el equipo de Liga Nacional, por así decir, nosotros, necesito saber, el profesor Cosío le gusta muchísimo el tema de circular el balón y de que cuando hay una zona congestionada tenemos que girar el juego, ¿no? Entonces yo pongo juegos, le llamo juegos porque al final de cuentas me gusta que los chicos cuando están aprendiendo tengan ese tema de diversión también. Entonces les pongo juegos en el cual tengan que tener amplitud. Les pongo a lo mejor 3 porterías, y si en una zona ya está congestionado, pues evidentemente lo más inteligente será circular el balón a la siguiente zona para donde hay menos jugadores que te puedan quitar el gol. Entonces lo hemos trabajado así de juegos de posesión, que tengan esa idea táctica y técnica de no estar todo el tiempo jugando en un solo cuadradito, sino que puedan progresar, buscar progresiones.
y al final pues siempre trabajamos el tiro a gol. Por ahí a mí al último casi no lo aplico en algunas sesiones, pero sí me centro yo más quizá en que tengan más idea táctica. Y dentro de, o sea, tocaste un tema muy importante que es el micro, que es muchas veces, o sea, nos dan el juego de posición, ¿verdad? Todo eso, y dejamos a un lado lo más importante, el que te sepas perfilar. Yo creo que los perfiles han perdido bastante. Sí, es una parte importantísima porque para mí es una de las principales condiciones para que la jugada pueda progresar. Entonces, yo soy muy insistente en ese punto, muy observador y todo el tiempo trato de corregir esa parte. Yo sí soy de los que repiten a veces los ejercicios una y otra vez hasta que lo vayamos entendiendo y después en el siguiente trabajo se dan cuenta el por qué te puede llevar una consecuencia buena o negativa el recibir la pelota perfilada. Entonces sí, yo creo que es clave para la formación de los chavos. Sí, y pues lo vemos, ¿no? En el sector pues que estamos, que muchas veces los jugadores no saben perfilar, pero yo creo que es porque todas estas metodologías españolas y europeas quitaron demasiado ese tipo de situaciones, ¿no? Digo, en el juego posicional, o sea, yo sí les pongo, si vas a recibir, recibe perfilado. Claro. Pero muchas veces, todos los de posesión y recuperación, no priorizas como la parte defensiva. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces tu lateral, por ejemplo, no sabe que tiene, pues la línea de cal está lista para como aliado tuyo, como defensa. Claro. Entonces hacia adentro debes de perfilar, hacia adentro, hacia afuera, y pues lógicamente pues te tienes que perfilar hacia adentro, ¿no? Sí. Pero muchas veces el jugador ya no lo sabe, ya es algo como que no lo tiene. Sí, que pocos lo trabajan o que pocos lo recuerdan a los chavos. Sí, nosotros por ejemplo siempre tratamos de hacerles ver al jugador que el carril central es lo más importante defensivamente, porque es donde se encuentra la portería. Entonces tratamos de que entiendan que en la circulación de pelota del rival nosotros prioricemos esa parte y orientemos el juego del rival hacia la banda, que es donde menos daño nos pueden hacer. Y después ahí ya obviamente en su control, en un pase débil, podemos aprovechar para robar la pelota, pero siempre evitando que nos metan un balón por dentro, que son los que más te llegan a lastimar. Sí, siguiendo con la idea ahí, en algún momento cuando yo empezaba a trabajar con el profesor Cosío, con otras ideas, yo veía que los jugadores cuando jugamos con una línea de 3 y yo veía por ahí que algunos jugadores rompían de más y yo los obligaba a que salieran y me decía el profesor Cosío, me inculcaba también ese tema de que por el carril exterior no te pueden hacer tanto daño, ¿sabes? De todos modos, para que ellos te hagan daño tienen que ingresar al carril central, donde nosotros si nos defendemos muy bien, pues bueno, no tendremos ninguna situación. Ya habrá tiempo de que algún jugador recorra, pero no tienes que romper ciertas estructuras y tienes que tener muy en claro qué zonas son las que te hacen a ti débil, ¿no? Última pregunta, ya nada más para finalizar. Claro. ¿Entrenador que te marcó para ser entrenador? Mi papá fue la primera persona que me enseñó el juego del fútbol. Mi papá como jugador profesional durante 16 años pues me inculcó todo el tema de los viajes, de la competencia. ¿Cómo se llama tu papá? Guillermo Cosío, caballo, jugó aquí en Puebla y bueno, tuvo la fortuna de estar en la mejor época del club de la ciudad, que fue cuando fue campeón de campeones, campeón de liga, campeón de copa, campeón internacional. Entonces, bueno, me tocaron las mejores épocas aquí en Puebla y posteriormente cuando yo empecé a jugar, pues me ayudaba muchísimo. Después me tocó ser su auxiliar, ya como él como entrenador, y le aprendí muchísimo. Entonces yo creo que hasta la fecha sigue siendo la persona con la que más me acerco a discutir o cuando tengo alguna duda. Obviamente después, en base a lo que ves mundialmente, los libros, a lo que estudias y a la gente que te rodea, pues sigues aprendiendo. Pero yo creo que sí, el primero y el que más me ha marcado es mi papá. Bueno, en mi caso el acercarme al mundo del fútbol ha tenido poco tiempo, o sea, de estar ya dentro de una estructura acá como tal y conocer gente de fútbol bien al 100% como los Memo, como lo eres tú, como lo han sido muchos compañeros y docentes que tuvimos en el ENDIT.
yo te puedo decir que cuando yo tomé la decisión de estudiar para ser entrenador de fútbol, quizá en ese momento traía yo muchísimo de la idea o muchísimo de ver a Matías Almeida, ¿sabes? La película que hacen de Chivas cuando se logra el campeonato y ver ese lado humano que tuvo con los jugadores, a mí me llamó muchísimo la atención. Evidentemente tienes mucha ignorancia cuando eres gente que no sabe fútbol y que dices que yo podría hacer esa labor, y yo veía ya sabes, aplicaba la típica en la tele de es que yo haría esto, y me paraba y gritaba, y no, yo pondría, y que metan al Chapito y metan a esto, y gritaba yo como loco cuando no tenía ni la menor idea de lo que se tiene que hacer. Y bueno, entonces yo creo que Matías Almeida influyó muchísimo en tener ese nacimiento de querer estudiar para director técnico, y bueno, ya después vas conociendo gente que te va ayudando mucho y que te va aportando muchas ideas y te va construyendo tu identidad como entrenador de fútbol. Está padre, porque para no dejarlo ahí al aire, dentro de sus charlas tácticas, bueno, no tácticas, sino sus charlas, ya si meten táctica, ¿no? Es como lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Tendrá que ser. Pero esas charlas motivacionales con sus chavos, ahorita que sacaste lo de una película, o sea, ¿cómo motivas a los chavos, tú que estuviste ya en una primera división, tanto de auxiliar como ya de primer entrenador? ¿Cómo lo hacían para motivar a las chicas? Pues al fin de cuentas creo que todos los grupos son diferentes. Y es ahí donde tienes que tener esa lectura y esa parte humana para saberte acercar, generar ese círculo de confianza y encontrar algún punto que en la charla te pueda generar esa explosión positiva para que los chavos entren concentrados, enfocados, o las chavas. Entonces yo lo baso mucho en la observación, conociendo al ser humano más allá del jugador, y de ahí desarrollo la idea para las charlas. Creo que al final de cuentas todos como seres humanos somos muy sensibles y tenemos esa parte que nos puede encender o nos puede dar para abajo, ¿no? Entonces yo lo enfoco mucho en la observación de cada grupo que tengo. Yo en mi caso soy un técnico que le gusta muchísimo hablar con los jugadores. Te decía, tengo esa parte de que dentro de la gestión de grupos soy muy de estar en el día a día con ellos, preguntar cómo va tu semana. No me interesa solamente el tema cancha, soy un técnico que está pendiente de ellos y de todos mis chicos, y en su momento cuando tuve a mis chicas también estar pendiente de cómo son, cómo van con las cosas en casa, en la escuela, en vida personal. Y soy muy de tratar de convencer al jugador, ¿sabes? De convencerlo de que tenga en ese momento del partido, mediante todo lo que trabajas en la semana, convencerlos de que se van a dar lo mejor. Siempre es muy importante estar cerca de ellos, de ellas, orientarles, y siempre hablaba muy cerca con ellos, de igual cuando estábamos ya previo a jugar, ser siempre muy positivo con ellos, siempre darles ese impulso de lo vas a hacer, y siempre expresar esa confianza en ellos o en ellas les ayuda muchísimo a potenciarlos en ese momento. Siempre ser positivo les ayuda mucho. Eso, por ejemplo, ahorita que tocan ustedes, y yo, por ejemplo, no soy tanto como de la charla como motivacional y todo eso, sino voy más por lo táctico, ¿no? Ahora, lo que comparto ahí contigo es que sí soy más como en el mano a mano. Claro. O sea, yo con el chavo y le doy palmadita, lo escucho y todo eso. Pero ya el grupal, creo que a mí me falta como el hecho de darles como a un 300 o un diálogo de Troya o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces creo que ese es como, no sé si es mi esencia o si tengo que modificar un poquito, no sé. O sea, todos somos diferentes. Sí. Encuentras la forma para que tu equipo pueda funcionar de la forma que tú deseas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es tomar lo que nos pueda servir, lo que creamos que va con nuestro ideal como entrenadores, y de ahí para adelante es desarrollarlo, porque no creo mucho en ser una versión que no eres tú, ¿no? Yo siempre digo, y esa frase, hay un personaje que en Puebla muy famoso, un amigo
que dice que debemos ser más persona que personaje. Y hay veces que quieres como que caer bien para entrar en un grupo, pero al fin de cuentas, si no es tu esencia, no vas a entrar, ¿no? Entonces creo que debe ser parte de uno. Tienes que ser honesto, sincero, siempre, o sea, cuando tú das una charla tienes que ser muy congruente con lo que hiciste, con lo que haces en la semana, que también los jugadores lo saben, o sea, son muy inteligentes. Tú no te puedes acercar a un chico que no lo estuviste apoyando toda la semana o que estuvo en la banca toda la semana y decirle eres el mejor, eres el que va a cambiar, o sea, tienes que ser muy congruente de siempre tú decir la verdad. Si no te nace decir algo en ese momento, no lo digas, porque el jugador te va a... Estamos hablando de una parte motivacional, ¿no? Sí, porque la parte táctica y el desarrollo que tenga en el juego, eso va a depender también de lo que haya trabajado, claro, y lo que esté de lo que esté listo el chavo, ¿no? El chavo. Siempre tienes que ser sincero, eso es la realidad. Como dice el profesor Memo, persona antes que personaje. De hecho, Guardiola habla acerca de eso, ¿no? Que tú cuando creas un modelo de juego es el tuyo, o sea, y el jugador no te va a creer si de repente quieres ocupar juego vertical cuando toda la masía y todo lo que tú veniste a aprender con Johan Cruyff pues era el juego posicional, el juego de posesión, y de repente le dices, no, vamos a jugar vertical, ¿no? Sí. Digo que ahora lo hacen en el Manchester City, sí, ¿no? Pero es otra idiosincrasia, es otro equipo, otros jugadores, sí, pero sí, lo que dicen ustedes de que pues debes de ser lo que eres. Claro, y trabajarlo, porque no puedes pedir algo que no se trabaja. Que yo creo que ahora, como hace rato lo comentaba, creo que tienes que tener las condiciones para adaptarte al momento del juego, ¿no? Habrá momentos en que te permitan tener esa estructura de juego y habrá momentos en la que robes la pelota y tengas que ser más vertical y tirar la pelota directo con el 9 para que puedas sorprender a un rival mal parado, ¿no? Entonces esa es la parte inteligente que a mí me gusta que los jugadores siempre tengan, que sepan cuándo sí y cuándo no. Bueno, ¿algo más que agregar? No, nada, agradecerte la verdad que pasamos muy bien, Guito. Ahí nos estamos viendo pronto, la siguiente semana, en la perspectiva del director técnico, y creo que nos va a venir fantástico porque el tener un mundial en casa creo que es algo que todos esperamos, ¿no? Y creo que a lo mejor a ti nunca lo he vivido. No lo has vivido, yo tampoco. ¿Tú sí? Sí, yo me tocó aquí ver a Argentina en el Cuauhtémoc, en el 86, con 6 años. Pero la verdad que mis recuerdos son muy vagos, no me acuerdo tanto. Me acuerdo de haber ido. Creo que también vi jugar a España, pero no lo tengo tan presente. Hoy en día me encantaría vivirlo con mi hijo, por ejemplo. Pero ahora no es tampoco va a ser tan fácil. No es tan accesible. Caro. El tema de poder asistir al estadio ya es para privilegiados, pero yo creo que el ambiente que se va a vivir en México sí va a estar muy padre, y ese tendremos oportunidad de vivirlo hasta a las afueras del estadio, en algún restaurante. Sí, va a haber la forma. Pues vayan para acá. ¿No? No tenemos teles, pero las pondremos, ¿no? Las pondremos, sí. Y hablando del mundial, ¿hasta dónde crees que llega México? Sinceramente. Yo creo que sí llega a un quinto partido. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Yo de Javier Aguirre de toda la vida, quinto partido y con la ilusión intacta, esperemos que esta generación se vuelva fuerte aquí en el país. Yo voy a creer en la selección y en Javier Aguirre porque me declaro fan de Javier Aguirre y de su personalidad, entonces yo confío en que vamos a llegar al quinto partido. Sí, yo creo que está todo muy organizado como para que la selección y los países anfitriones pasen a la siguiente ronda, ¿no? Entonces yo creo que va a llegar al sexto partido. Sexto partido. Es una apuesta muy atrevida, ¿eh? Es que por el sistema que tienen ahora, el quinto sería hoy el sexto. Sí. Y la verdad que se ve una primera ronda cómoda, asequible, ¿no? Accesible. Entonces, en una palabra, ¿cómo verían o qué dirían de la selección? Hoy, ¿qué te genera la selección en una sola palabra? Incertidumbre. Sí. Pero para bien y para mal. Sí, claro. O sea, porque digo quinto partido como siendo normalito, pero posiblemente hasta dé el salto para un tercer lugar o llegar a la final. O sea, esa es la incertidumbre, o claro. que se la peleen los primeros partidos.
sería muy malo si no pasa de la primera ronda. Mira, me estás complicando mucho el decírtelo con una sola palabra, pero si tuviera un sentimiento, creo que no tiene nada que perder la selección, pero tiene mucho que ganar. No esperas nada, no esperas mucho. Sí, pero estás en tu país. No, yo creo que al contrario. Estás en tu país. El país está con la selección, pero también atacan mucho a la selección. Sí, pero al final de cuentas tienes la esperanza como mexicano de que la selección pase algo. Pero todo está acomodado para que la selección por lo menos pase la primera fase. Entonces, esperanza también. Sí, yo creo que sí hay esperanza y hay incertidumbre, las dos, ¿no? Yo creo que la selección va a pasar la primera ronda y espero que pueda ir encontrando el fútbol que todos queremos para que, yo creo que lo que vives en un mundial, nunca lo he vivido, pero me imagino que tuve personas cercanas, tuve de auxiliar a Sigifredo, que fue mundialista, en 2002. Y era una delicia y una belleza convivir tanto con él porque te platicaba todas las experiencias que tuvo como jugador, y yo creo que el estar adentro del campo, en un terreno de juego, a la hora de un mundial, de jugar un mundial, ha de ser maravilloso. Yo creo que todo por dentro te cambia, la energía, la confianza, en esos momentos debe ser mayúscula. Entonces yo espero también que la selección le vaya bien. Incluso hasta como tercer portero, que claro, la juegues. No, es una experiencia maravillosa. Y más en tu país, imagínate si como somos los mexicanos de apasionados, donde el deporte más popular en México pues, es el fútbol. Yo creo que va a ser una explosión de emociones para los jugadores y se van a sentir cobijados y apoyados por todo el país. Yo no he tenido la oportunidad de ir nunca al Estadio Azteca, pero platicaba yo con el profesor Cosío, que él asistió y pisó la cancha y dice que es algo. Somos amigos y toda la pinche entrevista me voy diciendo profesor Cosío. Sí. Amigo mío, el respeto ante todo. No, güey, pero o sea, hemos platicado que estar en el Estadio Azteca, güey, que te impone, cabrón. O sea, imagínate eso. Él fue en contra, imagínate ahora que todos estén arropando, que te estén apoyando, que te estén gritando cosas positivas. No, es impresionante. Y verlo lleno debe ser algo que muy pocos pueden contar. Sí, o sea, yo estuve en los Juegos Olímpicos como aficionado. Sí. Y sí, todo el fervor que se siente políticamente, socialmente, todo eso, o sea, de lo que hablaban hace un rato de que sí iba a tener repercusión si México no pasaba de fase de grupos, yo creo que sí, porque ya no hay otra cosa que pueda tapar todo el cagadero que hay, pero pues sí es como la parte donde creo que somos mexicanos todos. Claro, sí, mi papá tuvo la fortuna de jugar varios mundiales, no el mayor, pero fue olimpiadas, panamericanos, centroamericanos, y también me platicaba esa parte donde como seleccionado sientes algo que es indescriptible lo que sientes en ese momento al escuchar el himno, al representar a tu país y al ver a la gente que te apoya. Wow, debe ser espectacular, privilegiados los jugadores que van a estar ahí. Son pocos. Ahora, trasladándolo un poquito a lo tuyo, me imagino que la primera vez, que no sé si jugaste acá en Puebla de local cuando estabas en el femenil, tu debut fue acá en Puebla. Sí, contra Monterrey. Pero no sé si esa entrada por los túneles para salir al césped, pues también se siente maravilloso. Son momentos increíbles, donde pues todo lo que te ha costado te aparece en la cabeza, tu familia, tus amigos, la gente cercana, todo lo ves ya reflejado con ese triunfo personal en ese momento, ¿no? Sí, son sensaciones increíbles, que es de los momentos pues más bonitos que creo que he tenido como entrenador. Y por ejemplo, ahorita te suelto la pregunta a ti, pero por ejemplo, lo que te platicaba de un profe que me dio clases en el CICEFUT, él decía que lo que más disfrutaba era la parte de ir en camión, o sea, ir en camión para o sea, con el grupo y todo eso, todo el ambiente que se vive. Y yo la verdad nunca había vivido como el andar en camión, pero cuando entro a dar clases en el Selma, pues pasaban por nosotros y nos llevaban, así fuera el partido a 10 cuadras, iba el camión y pasaba por nosotros. Pero esa sensación, yo hablando desde el sector amateur, se siente fantástica. Digo, no sé ahora cómo la sentiste esa primera vez que fuiste tú como cabeza de... Es pertenecer, ¿sabes? O sea, es pertenecer a algo
a un grupo y eso te ayuda muchísimo. Es como tú dices, nunca habías tenido esa sensación, pero el tema de pertenecer, de estar, de aportar, de vivirlo, es algo que no se puede, no te lo imaginas. Hasta que lo vives, como dices tú, lo podías haber pensado, pero ya cuando lo estás viviendo, ahora no quiero ni imaginar, y ya no lo voy a decir al profesor Cosío porque se enoja, entonces pinche Memo, no sé si nos quiere contar. Pinche Memo, cuéntanos cómo fue en primera división, güey. No, es que sí ha sido increíble porque yo creo que lo que más extraña es cuando dejas de ser jugador, es esa parte del vestidor, del olor a pasto mojado, de la camaradería que tenías. Sí, no, pero esa parte la vuelves, se vuelve como tu familia. Entonces es maravilloso. Y como técnico me pasó igual. O sea, me acuerdo que el último equipo, bueno, con Puebla, el último equipo que fue primera división femenil, nos encantaba ir de visita por la convivencia que teníamos con las jugadoras y con el cuerpo técnico. La pasábamos muy bien, hacíamos sobremesas de mucho tiempo y te aprendías a conocer un poquito más. Entonces esa parte creo que te enriquece en todos los sentidos y después la ves reflejada en el campo, ¿no? Es que eso es como un extra, ¿no? Claro. Pero que además te pagan ese extra, ¿no? Sí. Y aparte las charlas, o sea, que mencionabas ahí con Sigifredo, pero también con la niña que tenías de 15 años, con Jocelyn, y con la niña que tenías de, no sé, de 20 y tantos. Claro, porque todos somos diferentes, o sea, son diferentes. Vivencias diferentes. Fíjate que el año pasado tuve la fortuna de ir con la Academia de Chivas a Brasil, a un torneo 2 de julio se llama, creo que el torneo. Y me acuerdo que el grupo era nuevo para mí. Yo tenía recién un mes de haber llegado a dirigir al equipo y no los conocía al 100%. Y una de las dinámicas que tuvimos allá en Brasil fue presentarnos para saber más o menos de dónde venían, cuántos hermanos tenían, si tenían a su mamá y a su papá, si los abuelos vivían todavía, qué cercanía tenían con la familia. Y fue padrísimo porque acabamos todos, creo que llorando, pero eso te une y te hace conocer al de al lado. Porque muchas veces juegas y tratas de formar un equipo, pero realmente lo que hay es un grupo de jugadores, no un equipo. Un equipo lo logras cuando hay esa conexión, cuando sabes de dónde viene tu compañero, de quién es su familia, toda esa parte que te hace pues más amigo, ¿no? Más cercano. Y eso, te repito, lo acabas viendo y reflejando en el campo. Y en Brasil, pero también puedo estar ahí en Brasil, ¿qué palabra se te quedó? Portugués. Híjole, no me acuerdo ahorita, fíjate, hicieron varias, creo que sí, fue una de esas, porque estos cabrones repetían a cada rato varias palabras, Obrigado, dice. Obrigado. Creo que fue la que más repetían. Fue un viaje muy padre. ¿Ser un suplente eterno en el Real Madrid o ser capitán y estrella en un equipo de media tabla? Ya te la mamaste, pero... Yo ser titular en un equipo de media tabla. Híjole, el glamour, ¿sabes? El glamour. Pero no, siento que siempre es importante tener esa personalidad de si puedes ser figura y si puedes tú ejercer algo sobre los demás, puedes ser un ejemplo. Yo creo que también tomaría la decisión de tener ese rol de figura en un puesto de media tabla. Y es que al final de cuentas lo que nos gusta es jugar. Sí. Y siendo siempre suplente, pues ese sueño no lo tienes completamente desarrollado. Exactamente, entonces yo optaría siempre por jugar. Huguito. La verdad me iría por el Real Madrid, porque últimamente necesito dinero, entonces creo que me iría más por esa sensación. Bueno, está bien. ¿Un gol de chilena o un gol de tiro libre al ángulo? Yo un gol de tiro libre al ángulo. Nunca fui muy bueno rematando, entonces un gol de tiro libre igual al ángulo. Igual, tiro libre. ¿Jugando horrible o perder jugando hermoso? Yo ganar jugando horrible, al final de cuentas siempre tienes que sumar. Entonces hay muchas circunstancias que rodean el partido, muchos imponderables, pero al final una victoria te deja mucho más tranquilo en la semana. Te deja más tranquilo y la verdad ya hartos de esa gran frase de se perdió pero se jugó como nunca, se jugó con el corazón. Entonces yo también prefiero ganar jugando horrible a perder jugando hermoso.
Yo creo que si me entienden el modelo de juego, me vale madres perder. Claro. ¿El VAR para todo o fútbol sin tecnología aunque haya errores? A mí me gustaba más el fútbol sin tecnología. Siento que ahora siguen habiendo muchos errores. Entonces, yo antes lo veía mucho más fluido y ahora apenas estaba leyendo a lo mejor qué jugador o qué exjugador decía que cada vez le gusta menos el fútbol. Porque ahora se detiene por todo, hay 1000 revisiones, lo dejan fluir menos que antes. Yo igual comparto esa visión del fútbol que anteriormente, aunque había decisiones arbitrales que no eran tan justas, pero era para los dos equipos, se puede equivocar tanto con uno como con el otro, y ahora me ha pasado que mete gol tu equipo y es como de tienes que esperar porque ya están revisando el VAR, pasan 30 segundos, sobre todo en México que el VAR luego toma decisiones en 2-3 minutos, no ayuda bastante al espectáculo, y eso ha hecho también que muchas generaciones se estén alejando del fútbol porque lo ven como algo tedioso, algo aburrido. Nos encontramos ahora en los entrenamientos con chicos que ya no observan fútbol, que ya no ven fútbol, y eso es una problemática para nosotros como entrenadores también. Pues yo creo, o sea, ahí que pues concuerdo totalmente con mis compañeros, porque sí es complicadísimo. Ahora, hijo. Que al final te tienes que adaptar al desarrollo de todos los deportes, pero sí creo que no lo han sabido utilizar al 100% o de la mejor forma correcta, porque sí es demasiado pausa. Y sí se vuelve tedioso. Sí, ¿No sea fanático del máximo rival o que no le guste el fútbol? Yo preferiría que fuera fanático del rival que no le gustara el fútbol. Y lo tengo ese caso. Mi hijo le va al Madrid, yo soy del Barça y nos encanta ver los partidos juntos, entonces no pasa nada. ¿Qué apuesta? Pues regularmente quehaceres de la casa, labores domésticas. Huguito. Yo, o sea, preferiría que fuera a un equipo contrario con tal de que juegue. O sea, sí, prefiero que le guste el fútbol. De mi parte igual, digo, al final si te gusta el fútbol, los colores puedes compartirlos o no, pero esa pasión del deporte que la tengas en común con tu hijo, con tu familiar, con tu hijo o hija, definitivamente creo que tienen que estar, entonces no tendría ningún problema con que por ahí me saliera del América o del Atlas, que bueno, Dios me libre, pero no tendría yo ninguna situación siempre y cuando siempre estemos viendo fútbol. ¿Un técnico estricto y sargento o uno que sea amigo del jugador? Híjole, a ver, Para mí tiene que haber pregúntale a estos locos que están aquí. para mí tiene que haber un equilibrio de ambas partes. Tiene que ser una persona a la que tenga respeto, admiración y también que pueda tener una buena comunicación para tratar temas humanos, porque al final de cuentas no son máquinas los jugadores, son seres humanos que también tienen problemas como todos, entonces yo creo que tendría que haber un equilibrio entre ambos. Yo acá vamos a ventilar un poquito de que yo trabajo con el profesor Cosío y en este caso me dice que, y yo lo consigo también así, de momento soy muy amigo de mis jugadores, ¿sabes? Me importa tanto el lado humano, todo el tiempo estoy como viendo cómo les puedo ayudar, que tiene razón el profesor Cosío, que hay momentos en los que ya los jugadores me ven más como su amigo que como el entrenador de fútbol, como la cabeza que tiene que estar. Entonces creo que todavía tenemos que no ser tan, yo sí creo que no tenemos que ser tan estrictos, pero tampoco ser tan amigos de ellos, porque al final de cuentas si no también rebasas esa línea y después es muy complicado el que tú les puedas llamar la atención porque lo ven mal. Entonces por ahí he estado teniendo un tema de crecimiento bastante bueno con el profesor Cosío, que me va ayudando muchísimo y le agradezco siempre, pero sí yo creo que debe haber un equilibrio ahí entre las dos, entre ser amigo y entre ser también esa parte estricta de que les va a exigir. Sí, el equilibrio creo que es lo más importante que debe existir dentro de cualquier gestión, sea director técnico o en otras menesteres. Pero, siguiendo con ustedes, o sea, ahora que están ahí trabajando juntos, ¿cómo es la labor de son amigos dentro del mismo trabajo? ¿Cómo lo hacen para no romper esas líneas, esos patrones donde se pueden faltar el respeto incluso por alguna diferencia táctica o estratégica dentro del partido o algo
Yo creo que al final siempre el respeto que nos tenemos es importantísimo. Nunca hemos confundido la amistad con el tema laboral. Lo platicamos muchísimo, convivimos mucho, entonces creo que ese día a día hace que tengas una buena gestión también con tu cuerpo técnico, y me parece que también es clave porque al final de cuentas los dos proyectamos lo que deseamos y lo que buscamos para el equipo. Entonces, y también te hace tener a un amigo en el cuerpo técnico, también te da la confianza y la certeza de que tienes lealtad, de que tienes compromiso y de que tienes a alguien que cuando tú no estés explicará o dará la cara por lo mismo, por un bien común de los dos y del equipo. Sí, bueno, igual por ahí compartirte un poquito la experiencia que he tenido con el profesor Cosío. Siempre tenemos mucha comunicación constante en el día a día de lo que se va a planificar en la semana, de lo que vamos a hacer de trabajos. Llevo la activación todos los días de nuestro equipo, y también llevamos ciertos ejercicios clave que yo sé cómo le gusta al profesor Cosío, ya de circulación de balón, que vayan con la idea del sistema del modelo de juego que tiene el profesor Cosío. Respeto mucho sus decisiones. De momento podemos no estar de acuerdo en algo, me acerco, pero la verdad también agradecer que el profesor Cosío es alguien que te da mucha pelota, ¿no? O sea, te escucha, no es un técnico cuadrado que cuando tú le dices algo, él se queda con su idea, sino que al contrario también es muy abierto a escuchar lo que tú le puedes aportar. Entonces es un grandísimo entrenador. En algún momento por ahí yo, con la poca experiencia que tengo, le sugerí en algún momento de una tanda de penales, oye, y si mandamos a los más chicos, y él me comentaba que los jugadores con más personalidad ahí, aunque no levanten la mano, pues tienen que tener esa apertura y dar esa personalidad de tirar un penal. Entonces siempre he sido muy respetuoso del profesor Cosío, de sus decisiones, que podemos no tener ahí siempre la misma comunión, pero en general yo te diría que siempre estamos trabajando en la misma línea, y siempre hemos sido muy inteligentes de saber en qué momento podemos platicar, porque en un entrenamiento incluso te puedo decir que si estamos platicando de cosas del entrenamiento, cosas del equipo, son 5 minutitos por mucho, y el resto estamos trabajando todo muy dinámico. Entonces ha llevado bastante bien como lo hemos hecho. Bueno, nuestras redes sociales van a estar apareciendo en la parte de acá abajo. Aquí la mía, la de Huguito, y la de allá de Memo. Entonces, para que nos sigan, los invitamos a que nos sigan. Suscríbanse, den su like.